Así que hoy haremos la introducción y, si Dios quiere, el último domingo de este mes diremos la clave central de todo el libro de Proverbios. La introducción de hoy no va a incluir eso, pero sí creo que veremos cosas interesantes. Así que, primeramente, aunque es así un poco engorroso, vamos a ver cómo está distribuido el texto de Proverbios y también, bueno, pues por encima algunas opiniones al respecto, pero esto va a ser muy breve. El autor general del libro de Proverbios es Salomón. Proverbios 1, versículo 1, si lo tenéis delante, dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Pero hay algunas referencias en el libro de Proverbios que nos hacen pensar que hay material en Proverbios que no es directamente de Salomón, aunque seguramente la mayoría de él fue escogido por Salomón. Así que en esos participantes, por decirlo así, pues en el capítulo 22, desde el 17 hasta el 24, pues hay una referencia a palabras de sabios, de otros sabios. También en el capítulo 24 vuelve a haber una referencia a dichos de sabios, pero es un tramo muy breve. Después el capítulo 30 va con el nombre de Agur, y el capítulo 31, del 1 al 9, con el nombre de Lemuel, y después hay ese especial canto a la mujer, a una determinada mujer, en el capítulo 31, que es un acróstico, aunque para nosotros el acróstico no tiene nada que decirnos, porque el acróstico era con las letras del alfabeto hebreo. Son 22 versículos y cada uno empieza con una letra del alfabeto hebreo. Como nosotros el hebreo no lo usamos más que en la intimidad, que diría alguno, vamos, ni eso siquiera, pues no nos dice nada. Pero eso quiere decir que cada versículo empieza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo, desde el 10 hasta el final del capítulo 31. Por cierto, es muy interesante recordar en estos tiempos en que hay como un repunte feminista en general y se menciona bastante este texto en el ámbito evangélico, decir que el libro de Proverbios en el capítulo 31 y versículo 30 hace una valoración general de la mujer, es muy interesante. Dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que toma a Dios en serio, esa será alabada. Es interesante y es importante recordar esto. Bueno, vamos con el tema de Proverbios. Esto ha sido nada más que asomarnos, pero si fuésemos viendo versículo a versículo, yo creo que os ibais a cansar un poco. Así que vamos con el tema de Proverbios. Todos estamos, espero que todos, acostumbrados a los refranes. En gran parte del libro, especialmente a partir del capítulo 10, el libro de Proverbios es una colección de refranes. ¿Y qué son los refranes? Los refranes son dichos sabios, porque generalmente cuando alguien utiliza un refrán está valorando, sancionando, juzgando una situación de una persona, de lo que sea, con un dicho que ha ido pasando a través de generaciones y que nos recuerda pues algo que en esas circunstancias o con ese tipo de comportamiento pues es un hecho, es decir, que es sabiduría que va pasando de generación en generación. Bueno, pues el libro de Proverbios básicamente desde el capítulo 10 en adelante es eso, pero tiene una característica especial: es sabiduría de Dios, utilizada a través de Salomón especialmente, que fue el gran autor y el gran recopilador. Pero hay algunos dichos que él entendió que merecía la pena ponerlos allí, y no es un caso extraño porque hay algunas cosas más así en algún libro de la Escritura. Yo recuerdo algunos refranes, no sé, para que entremos en el tema. Por ejemplo, si alguien os dice a río revuelto, ¿qué le diríais?
O sea que sí, que lo conocéis y lo manejáis. Esto quiere decir que cuando hay, en fin, confusión, siempre hay alguien que se aprovecha. Yo leí uno el otro día que me llamó la atención, no lo había escuchado nunca. Dice, a un clavo ardiendo se agarra el que se está hundiendo. Y tiene sentido. Es decir, cuando no tienes solución, se dice de otra manera, pero te agarras a un clavo ardiendo. El clavo ardiendo te quema, pero si la situación es peor, pues te vale. Estos son proverbios populares. Hay otro que es aquello, ya nos encontraremos, arrieros somos y en el camino nos encontramos. Esto no es del libro de Proverbios, ¿eh? Hay otro que recuerda esa situación en que alguien está pasando un mal momento y todos van y se aprovechan para darle caña. Del árbol caído, todos hacen leña. Hay uno que tampoco conocía, pero que refleja una situación que tantas veces ocurre. A veces hay quejas, oye, que en esta esquina no hay luz y hay una baldosa levantada del suelo y es peligroso. Ese refrán yo no lo conocía. Después de niño ahogado, tapan el pozo. Bueno, esos son, digamos que detalles de sabiduría popular. Otra cuestión introductoria. A lo largo del año 15 hemos estado, es que 2015 suena muy grande, pues a lo largo de este año pasado hemos estado asomándonos a los 10 mandamientos. Y creo que reflexionamos varias veces en que los 10 mandamientos son mandamientos de Dios para las relaciones. ¿Os acordáis, no? Primero las relaciones con Dios y después las relaciones entre nosotros delante de Dios, en la presencia de Dios. Esto es siempre importantísimo, porque muchas veces pensamos que estamos en la intimidad y allí pues nadie se entera. Bueno, ahora se entera todo el mundo porque ya los dispositivos modernos de comunicación hacen que estemos localizados en todos los lugares y realmente ya se sabe lo que hacemos a todas horas, cómo opinamos y todas esas cosas. Bueno, pues muchísimo más. Estamos siempre delante de Dios, queramos o no, nos demos cuenta o no. Por lo tanto, nuestras relaciones con los demás son delante de Dios y con nosotros mismos también. A lo mejor ya os habéis fijado que los 10 mandamientos en realidad contienen relaciones con nosotros mismos, porque toda esa primera parte de los 4 primeros mandamientos de relación con Dios son también relaciones con nosotros mismos. Porque cuando se nos recuerda que hay solamente un Dios, cuando se nos dice no tendrás otros, es porque no hay otros. Pero esto es en nosotros mismos, tenemos que estar plenamente convencidos viviendo esa actitud. Y toda esa primera parte va en esa misma línea. Es decir, nuestra relación con Dios es algo que parte de nuestro interior, de nosotros mismos, pero nuestra relación con los demás también. Porque cuando nosotros nos abstenemos de cosas que Dios dice específicamente que no debemos hacer, y recordamos que, por ejemplo, no matarás no es solo apuñalar a alguien, sino que puede ser herirlo gravemente con nuestras palabras, eso comienza en nuestro interior. Y esa actitud de odio es aquí dentro. Y eso es la relación con nosotros mismos. Así que, por lo tanto, nuestra vida, toda nuestra vida, eso es evidente, es una vida de relación. Relación con Dios, la relación con Dios es siempre. Puede ser la que Dios quiere o no. Podemos decir, pasamos de ti, pero hay relación. Y puede ser la que la Escritura nos enseña y hemos visto en los primeros 4 mandamientos. La relación con los demás también. Nosotros tenemos un vecino en casa que es muy peculiar. Te encuentras con él en la escalera, en el ascensor, y le dices, buenos días. A veces hace, pero a veces no hace nada.
y para arrancarle una palabra de la marinera. No sé, bueno, pues es él así, pero desde luego sus relaciones con los vecinos son nulas, excepto cuando se enfada. Bueno, nuestra relación con los demás es parte de nuestra vida y nuestra relación con nosotros mismos también, porque también pensamos. Así que en el Decálogo tenemos los principios y en el libro de Proverbios tenemos las aplicaciones prácticas en forma de dichos muy pensados y muy observados. Por lo tanto, el libro de Proverbios es una escuela, una educación de relaciones. Eso es el libro de Proverbios. Llevamos décadas discutiendo los planes de educación y oímos hablar últimamente, quizá más, educación para la ciudadanía, educación sexual, escuela de padres. Esta mañana veníamos escuchando la radio y hablaban de que hay que educar a la gente cómo usar el móvil. ¿Qué es eso de estar aquí, en esta reunión, y suena el móvil? Chin, 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 chin. Bueno, pero vamos a ver. Tenemos que educarnos en usar el móvil, es decir, en no incordiar a los demás con nuestras comunicaciones, que ya parece que no podemos vivir sin ellas. Hay educación para las relaciones de protocolo. Pues el libro de Proverbios es un manual de educación, de las relaciones con Dios, de la relación con nosotros mismos y de las relaciones con los demás. Vamos a leer los versículos del 2 al 6 y espero que, sin saltarnos esa amenaza del reloj, no de Abel, que lo dijo, sino del reloj. Ya digo, yo no tengo problema con eso porque estoy muy acostumbrado, ya lo dije antes, a respetar los minutos, porque en la radio eso es matemático y cuando llega el minuto y el segundo se acabó. Así que vamos a intentar asomarnos un poquito a lo que es, digamos, la puerta de entrada al libro de Proverbios. Leemos esos versículos primero y volvemos al 1. Los proverbios, los dichos sabios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, fijaros en cuántas veces aparece el para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Así que el propósito del libro es lo que acabamos de leer. Por lo tanto, vamos a asomarnos ahí. Hay, digamos que dos cosas que están en todo el libro: ser sabio y ser imbécil. Bueno, a lo mejor nos suena más que ser necio. Lo de necio nos suena como una palabra anticuada de la Edad Media. Pues no lo es tanto, está en nuestro diccionario de la lengua española. Pero nos suena más ser imbécil o ser idiota o ser tonto. Parece que ser necio, pues parece que no nos suena tanto. Yo he tenido la curiosidad de buscar sinónimos de estos términos, sabio y necio. Y me he encontrado que hay tantos que no os los voy a recordar, pero están a lo largo de todo el libro. El sabio se comporta de una manera, es decir, admite la educación que viene de parte de Dios a través de este libro, y el necio pasa de ella, sencillamente. Ahora, ¿qué es un sabio? Bueno, según esos sinónimos, es un erudito, uno que sabe mucho acerca de una materia, es una persona docta, una persona muy preparada, que puede dar lecciones, es una persona instruida y también, me llamó la atención, es una persona competente, no competitiva, sino competente, es decir, que está preparada para lo que tiene que hacer, una persona competente. Bueno, esos son sinónimos de ser sabio. Y los de ser necio, pues
están un poco más en la línea de lo que yo decía. Pues entre los sinónimos está ser tonto, y ser tonto no es estar discapacitado mentalmente, no, que va. Ser tonto es que cuando tienes que hacer algo de una manera, la haces de la que no es buena y te estás perjudicando a ti mismo. Eso es ser tonto. Pues ese es el necio en el libro de Proverbios. Estúpido también es un sinónimo en el libro de Proverbios. Perdón, en el diccionario. Ser idiota. Hay otro término que se usa más bien como diciendo, en fin, pues todavía no se ha enterado de nada. Ser un palurdo. Y también hay otro sinónimo, ser un inútil. Pero claro, si pensamos todo eso, nos damos cuenta que si toda esa retahíla nos la dicen, bueno, nos calentamos, seguro. Tú eres tonto, tú eres estúpido, tú eres idiota, tú eres un paludo, tú eres un inútil. ¡Guau! A ver. Bueno, pues el libro de Proverbios, a lo largo de todo el libro, usando la expresión necio principalmente, o necedad, nos recuerda que eso somos cuando no nos dejamos educar en las relaciones por nuestro Dios. Justamente eso. Quiero leeros unas palabras breves, unos versículos del capítulo 3, donde se habla de la relación con Dios. Creo que de la relación con nosotros mismos y de la relación con los demás. Los versículos 5 al 7 del capítulo 3. Y después echaremos un vistazo a esos 5 versículos que nos quedan en el capítulo 1. Porque no vamos a estudiar el libro versículo a versículo, porque es imposible en el tiempo que tenemos, y porque en los proverbios pasa como con los refranes, no están agrupados en general temáticamente, sino que van entrando varias materias en un mismo tramo de proverbios. Vamos con Proverbios 3, 5 al 7 y estamos pensando en la relación con Dios. Dice aquí el libro, fijaros en lo que dice y la relación que tiene con lo que estamos comentando. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Evidentemente esto habla de relación con Dios, de algo que empieza dentro de nosotros, pero de la relación con Dios. Y fijaros qué cosas tan sencillas, pero que nos hacen pensar. Fíate de Dios. Eso es la fe, es confía en Dios. ¿Cuántas veces cuando tenemos situaciones difíciles pensamos primero a quién puede echar mano? ¿Cómo? ¿Y Dios? Es que esto es un asunto serio. Fíate de Dios de todo tu corazón y no pienses que tú razonas muy bien. Reconócelo en todos tus caminos, es decir, en todo tu andar, tu decir, tu pensar, está Dios. Puede que tú no lo tengas en cuenta, pues tenlo en cuenta. Eso es reconocerlo. Reconoce que Él está ahí. Reconoce que Él quiere siempre lo mejor para tu vida y que cuando pasan cosas que no te gustan o que te duelen, Dios tiene propósito en ellas. Pero eso no lo vemos a la entrada. Reconócelo en todos tus caminos. Teme a Jehová y apártate del mal. Y creo que esto es un término que hemos repetido a lo largo de todo este año pasado. Toma a Dios en serio. Es que si no tomamos a Dios en serio, ¿qué podemos tomar en serio? Versículos 21 al 26 de este capítulo 2. Como es un manual de educación, aquí sobre todo habla de la relación de un padre con los hijos, sobre todo el libro. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará
Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato, será agradable. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él te preservará tu pie de quedar preso. Esto es la relación consigo mismo, es decir, dentro de ti, tú funciona así, mantén estas cosas en tu mente, en tu corazón, en tu alma, manténlas ahí, porque si las tienes ahí van a proyectarse en tu vida, en tu relación, y eso va a producir estos resultados. Versículos 27 al 35. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré. Ya veré qué puedo hacer, ¿no? Cuando tienes contigo que darle. Qué cosa tan práctica de relación con los demás. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te ha hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente le escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Es un manual de educación en esas tres direcciones, en relación con Dios, en relación con nosotros mismos y en relación con los demás. Vamos a echar un vistazo a esos 4 versículos que nos han quedado ahí, 5 versículos, los versículos 2 al 7, echamos un vistazo, pero está todo, 2 al 6, está todo sometido a esos principios que hemos estado viendo un poco apresuradamente. Versículo 2. Los proverbios son para entender sabiduría y doctrina. Doctrina aquí viene a decir normas. Sabiduría, pues ya hemos asomado un poco qué quiere decir. La sabiduría es sencillamente hacer lo que es mejor, sencillamente. Hacer, decir, pensar lo que es mejor, sencillamente. Y lo que es mejor es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que para entender, para comprender, y también para comprender, o sea, lo que es mejor, y para comprender las normas. Y hemos estado viendo a lo largo del año las normas de Dios, los principios de Dios, los 10 mandamientos. Para conocer razones prudentes. Y la prudencia aparece mucho en el libro de Proverbios también. La prudencia es lo contrario de la precipitación, de la espontaneidad que muchas veces tenemos para dispararnos ante cualquier cosa. Y yo creo que, sobre todo los del sur de Europa, somos más dados a esto, a ¡brum!, explotar inmediatamente, salir con nuestra opinión o, en fin, decir inconveniencias precipitadamente. Qué bueno es ser prudente, pero para ser prudente hay que estar primero alimentado de los principios que nos enseñan y someternos a ellos. Haber recibido educación, a veces usamos una expresión cuando, no solo un niño, sino igual una persona mayor, y le decimos, eres un maleducado. En realidad hay bastantes casos en los que las personas se comportan con una educación que no es buena, pero no porque no la hayan recibido, sino no porque no se la hayan querido dar, sino porque no la han recibido, no han querido, y han querido ir a lo suyo. A nosotros nos pasa eso. Y si no, el libro de Proverbios no tenía nada que hacer aquí. Una cosa es que escuchemos y otra cosa es que recibamos. Son dos cosas distintas.
Así que, por lo tanto, este libro tiene como finalidad que recibamos la buena educación y seamos bien educados, educados por Dios. Versículo 3. Para recibir, es decir, meter dentro de nosotros el consejo de prudencia, de justicia, es decir, equitativo también, aunque después menciona equidad, que viene a decir lo mismo, juicio y equidad. Juicio, en este caso, es algo que hacemos a diario. El juicio se refiere a valorar. Cuando nosotros juzgamos una situación, es decir, opinamos acerca de algo, y a ver, ¿quién no está opinando estos días? Pues, no sé, de lo que hacen los entrenadores de fútbol, que es lo que más se lleva en nuestro país, y en estas semanas tan inquietas, lo que pasa con los políticos. Juzgamos, valoramos. Bueno, pues se trata de saber valorar. Y para saber valorar hay que tener una visión de conjunto equilibrada. Y eso solo Dios puede darla porque nosotros no podemos. A veces decimos que hay que estar en las zapatillas de los otros para opinar sobre su vida. Y es verdad. Pero resulta que Dios está en las zapatillas de todos. Y sí que puede opinar acerca de todas las situaciones. Sigue, versículo 4. Para dar sagacidad a los simples, a los inexpertos. Es decir, para que los que tienen poca... El inexperto es el que tiene poca experiencia. Para que los que tienen poca experiencia se comporten como si tuviesen mucha. O sea, para que alguien con muy pocos años, si recibe esta educación, si la recibe, si la mete dentro de sí y la practica, pues parezca que tiene ya muchos más años, porque tiene madurez y se comporta con esa madurez. Para dar sagacidad a los simples o inexpertos, para dar a los jóvenes inteligencia y cordura. Creo que lo de inteligencia, creo que quiere decir no la capacidad de aprender, sino sencillamente lo que se sabe, lo que se va aprendiendo en la vida. Creo que eso es distinto. O sea, todos nacemos con inteligencia que después se va nutriendo con lo que vamos recibiendo. Y entonces vamos sabiendo. Pues creo que la idea es esa, para dar a los jóvenes inteligencia y cordura. Y cordura es también algo muy parecido a la prudencia, es no hacer lo indebido, no decir lo indebido, no precipitarse y soltar lo que te venga. Hay, pues, seguramente un dicho que hemos escuchado muchas veces: no digas lo que piensas, sino que piensa lo que dices. Pero hay situaciones en las que pensar lo que dices requiere entrenamiento, porque si no es que te sale disparado, seguro que sí. Versículo 5. El versículo 5 es muy interesante. Está hablando, naturalmente, de la finalidad del libro de los Proverbios. Oirá el sabio, y recordamos que el sabio es aquel que hace y dice lo que es debido. Es una persona que está instruida y es competente para las relaciones. Oirá el sabio y aumentará su saber. Es decir, no estará en esa actitud de yo ya lo sé todo, ya no tengo nada que aprender. Generalmente las personas más formadas son las que están más abiertas a aprender. Y las que no, las que ya se lo saben todo. Y entonces ya no necesitan que nadie les enseñe. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo, o sea, enriquecerán su capacidad de valorar, su capacidad de opinar, su capacidad de entender, se enriquecerá cada vez que tomen contacto con más sabiduría. Y por último, el versículo 6 termina diciendo de nuevo la finalidad de este libro, que en realidad la finalidad es toda la misma, es para ser sabios y vivir como sabios. Esa es básicamente. Para entender proverbio y declaración, creo que podemos usar la expresión parábola, es decir, algo que refleja una realidad, pero dicha por medio de unas imágenes, y hoy estamos en el mundo de las imágenes,
que nos ayudan a entenderlo. Un ejemplo, palabra de sabios y sus dichos profundos. Por tanto, tenemos delante un libro para dedicarle muchísima atención. El otro día, yo no sé, los que seguís el plan de lecturas de las notas diarias, que como sabéis es un plan que cubre todo el texto bíblico en 8 años y lo cubre poco a poco y con comentarios a la lectura de cada día que nos ayudan a reflexionar en ella, aparte de la propia reflexión personal. Por abajo de todo, en tamaño muy pequeño, viene un plan de lectura para leer toda la Biblia en un año. Y ese plan combina, todos los días hay una lectura de Salmos, una lectura muy breve de Proverbios y una lectura del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento. Y el otro día me decía un hermano de la iglesia de Ares, que nos comunicamos mucho, whatsappeamos mucho, casi todos los días, y me decía él que le encanta esa forma de acercarse al libro de Proverbios, porque todos los días, pues digamos que tiene oportunidad de encontrarse con algo que a lo mejor le era conocido o igual no, porque igual no era tan repetido, tan sabido. Dice, oye, es fenomenal, porque te da cada día una percepción de lo bueno, de lo conveniente para las relaciones de cada día. Y como nuestro querido reloj le falta nada más que 1 minuto, pues yo espero y deseo que esto sirva de aperitivo. Si Dios quiere, el próximo día, el último domingo del mes, si Dios quiere, estudiaremos qué es lo que sale del versículo 7, que es muy interesante. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así que oramos y cerramos esta parte del culto, como sabéis, y que el Señor nos ayude a aprender educación, la de Él, para nuestras relaciones. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque tú has permitido que se conserve hasta el día de hoy, gracias porque en ella tenemos todo lo que necesitamos para relacionarnos con nosotros, contigo, con los demás. Señor, gracias. Ayúdanos a recibir la educación que tú quieres que tengamos. En el nombre de Jesús. Amén.